Buenas tardes, mi nombre es Gregorio García y venía a presentarles esta comunicación oral titulada Propuesta metodológica para inclusión de datos categóricos, por próximo censo de población. Primero voy a hacer una pequeña introducción teórica. ¿Cómo definimos la no respuesta? Los efectos de esta charla es una falta de observación o de medición en una o más variables estudiadas para uno o más de los elementos seleccionados en la muestra. ¿Por qué digo elementos? Porque en el contexto de las encuestas no necesariamente le hago la encuesta a una persona, sino que puedo hacerle una encuesta a hogares o a empresas. La no respuesta es un problema ya que puede introducir sesgo en las estimaciones que se obtienen a partir de esa muestra con no respuesta. Y en general se pueden identificar dos tipos de no respuesta. La no respuesta total y la no respuesta parcial. No respuesta total es cuando por no contacto, no rechazo o algún otro motivo el elemento seleccionado directamente no contesta el cuestionario y no tengo ninguna información del individuo. En cambio, la no respuesta parcial, pude acceder al individuo y pude obtener alguna respuesta, pero dejó algunos agujeros, algunas variables del cuestionario no fueron completadas por algún motivo. La no respuesta total, una forma de mitigar los efectos de la no respuesta cuando hay no respuesta total es el ajuste de los factores de expansión. Mientras que la no respuesta parcial, una de las formas de mitigar sus efectos es mediante la imputación de esos datos faltantes. Justamente esta presentación viene a presentar una posibilidad de imputar la no respuesta parcial mediante la metodología propuesta por Tutz y Faisal. Esta metodología intenta imputar mediante un vecino más cercano ponderado de la observación que tiene un dato faltante. Entonces, más formalmente, dada una matriz Z de datos categóricos y dada una matriz O que es una indicadora de si ese valor tiene una observación o no, y creo la matriz Z supra D, que es una matriz con dummies, que lo que hace esa matriz ZD es explotar la matriz Z en el sentido de que si yo tengo, por ejemplo, una variable con 4 categorías, esa variable es una sola columna de la Z. La Z supra D lo que hace es generar 4 columnas, una para cada categoría de esa variable, y cada una de esas columnas es un indicador o una dummy de esa categoría de la variable y no del resto. Finalmente, dado un valor no observado, un valor que me interesa imputar, se usa esta matriz de dummies para cálculo de las distancias y una delta sub SL, que es una medida de asociación entre las variables. Para nuestro trabajo vamos a usar la asociación chi cuadrado, la B de Cramer, como medida de asociación. Y la medida de distancia para definir quiénes son los vecinos más cercanos está dada por la fórmula ahí abajo. Pueden ver que es esencialmente una medida, la suma de las diferencias entre las distintas variables ponderadas, eso es la novedad de este método, por la asociación entre las variables. Y luego los K vecinos más cercanos a esa observación a imputar, que son las observaciones con menor t a ese vecino. Y luego para imputar el valor se define esta pi sub ISC, que ¿por qué es I sub SC? Porque es para una observación, para una variable, para una categoría de esa variable que es la C, que no es más que la suma ponderada de las distintas indicadoras de los vecinos más cercanos. Donde este ponderador es básicamente un suavizado de las distancias. Entonces el valor imputado resulta en la categoría de la variable C que tenga el mayor pi. Luego esto puede pensarse como una especie de imputación por la moda, pero la moda entre los vecinos, los K vecinos más cercanos, y está la pi calculada a través de este método y no simplemente el más frecuente en la muestra. Para estudiar el desempeño de este método se evaluaron dos simulaciones y se lo comparó contra la imputar por la moda e imputar mediante random forest. La performance se evaluó mediante el error promedio de imputación de cada uno de los métodos.
La simulación 1. Se simularon 200 réplicas de tamaño 100 y 30 variables binarias obtenidas a partir de una normal multivariada, donde la matriz de variancias y covariancias fue definida con una matriz autorregresiva de orden 1 para distintos ROS. Se simularon un 10% de valores perdidos completamente al azar. Esta simulación buscaba evaluar qué ocurría cuando se mantienen los perdidos pero varía la correlación entre variables. Entonces los métodos de evaluar fueron la moda, para tener un punto de comparación, random forest y 5 variantes del método de Tulsi-Faisal. El kernel triangular para calcular los pesos con Q igual a 1 en las distancias, el kernel gaussiano con Q igual a 1, kernel triangular con 2, kernel gaussiano con 2, y en lugar de utilizar la asociación chi cuadrado entre las variables, usar directamente la correlación de Pearson entre las distintas dummies, que es otra variante que se describe con más detalle en el paper. ¿Qué podemos evaluar? En el primer gráfico, aquí tenemos los errores de las 200 simulaciones para cada uno de los métodos. Cuando la correlación es pequeña, se ve que los métodos dan una performance similar a imputar por la moda. Los distintos métodos no varían mucho. A medida que la correlación aumenta entre variables, se empiezan a distinguir de la imputación por la moda. Cuando la correlación entre las variables es más fuerte, se puede ver que los métodos propuestos, que son estos, esto y este, son los que tienen la mejor performance, y dentro de un mismo método, por ejemplo, mismo kernel, el Q igual a 2 para el kernel gaussiano y también el Q igual a 2 para el kernel triangular son los que tienen el mejor desempeño. La moda es la que peor desempeño tiene en todos los casos de correlación. Luego la simulación 2. Se hicieron 100 réplicas de la simulación para una muestra de tamaño 100 con 20 variables, pero ahora no son todas binarias, sino que tienen distinto número de categorías. De nuevo, todas simularon a partir de una normal multivariada y fueron discretizadas. Donde acá la matriz de covariancias, en lugar de tener varios ROS, se utilizó el RO de 0,8. Pero para este escenario se variaron la cantidad de datos faltantes para evaluar cómo se cambia el desempeño de los distintos métodos a medida que introduzco más o menos datos perdidos. Para tener una base, estos son los gráficos cuando tengo un 10% de datos perdidos. Se puede observar nuevamente que la moda es la peor, pero el resto de los métodos es básicamente muy comparable. Si duplico, si con 20% de missing en lugar de 10, no cambia respecto el desempeño de los métodos parece no cambiar tanto, simplemente se hacen más estrechos los boxplots, y si aumento aún más la cantidad de perdidos, el desempeño es relativamente similar, simplemente todos los boxplots se mueven hacia arriba. Y al comparar los resultados con la simulación anterior, para el MIS 0,10, se puede ver que si aplicamos el método de variables con distinto número de categorías y no todas variables binarias, el desempeño resulta peor que si se lo aplica a solamente variables binarias. Bueno, esto es el desempeño en una simulación. Para evaluar el desempeño en datos reales y tener una prueba de algo un poco más cercano a lo que sería aplicarlo en un censo o en una encuesta, se tomó el departamento Colón de la provincia de Córdoba del censo 2010 en un primer momento para tener una medición del tiempo que demora el algoritmo en ejecutarse. Teniendo en cuenta los resultados de las simulaciones, se tomaron algunas preguntas del módulo de educación de personas para sostener alguna correlación entre las variables. La base final para hacer las pruebas contenía alrededor de 130.000 registros y se seleccionaron 6 variables que son las que siguen. Como pueden ver, tienen variado número de categorías. Así que también se prueba el algoritmo en ese caso, en un caso un poco más general que no son todas variables con el mismo número de categorías. Los resultados fueron los siguientes. Depende mucho de la cantidad de valores a imputar. A medida que aumento la cantidad de valores a imputar, el tiempo de ejecución pasa de media hora si tengo que imputar un 1% de ese departamento a casi 4 horas si tengo que implementar el 10. El tiempo promedio de imputación por observación es de aproximadamente 5,2
5 observaciones por segundo en una base de este tamaño. En definitiva, ¿qué es lo que se obtiene en este pequeño estudio? Que el método propuesto y sus variantes presentan resultados muy superiores a imputar por la moda, si bien en espíritu, en el fondo, están imputando también por la categoría más frecuente. La mejora en desempeño se mantuvo al aumentar la cantidad de datos perdidos y variar la composición de la base de datos. Sigue siendo superior a imputar simplemente por la moda. Y el método de Tutsi y Faisal genera resultados similares a imputar por la moda si la correlación entre variables no es fuerte, el método no se destaca tanto. En el caso de Random Forest, algunas variaciones del método resultaron ser mejores que Random Forest, no todas superaron a Random Forest. Sin embargo, el método propuesto tiene como ventaja que no es una caja negra, en cierta forma como es Random Forest, sino que hay una fórmula cerrada para determinar el valor a imputar. Y el experimento con los datos del censo demostró la viabilidad de usar este algoritmo para imputar, por ejemplo, las encuestas que llevan en el instituto, tenerlo como una alternativa más. Muchas gracias por su atención.